Curación cuántica. Deepak Chopra. Bienvenidos a mi canal Conciencia Mística. El día de hoy les hablaré sobre un autor que ha marcado pauta en el mundo holístico y de la nueva era, el cual se destaca por ser un maestro que nos guía hacia la transformación de la conciencia espiritual. Chopra ha basado sus investigaciones en el campo de la medicina alternativa y su relación mente-cuerpo, partiendo del análisis de lo práctico con lo espiritual para entender que existe un mundo cuántico con posibilidades infinitas que nos facilita el acceso a la curación. El maestro Deepak analiza el beneficio de aplicar la combinación de la medicina tradicional con la medicina científica terapéutica para obtener los resultados esperados de sanación de una enfermedad. Pero, ¿quién es Deepak Chopra? Es un médico graduado en Harvard, nacido en la India, el cual se ha enfocado en investigar cómo nuestra conciencia tiene el poder de atraer a nuestra vida no solo la salud, sino también la abundancia y prosperidad para ser exitosos. En su haber, cuenta con una extensa biblioteca de libros de su autoría, los cuales están orientados al desarrollo y crecimiento personal. Estos se han traducido en varios idiomas y sus copias se han distribuido a nivel mundial. Sus obras tops incluyen los siguientes títulos: Abundancia, Sueño reparador, Vencer las adicciones, Energía sin límites, Peso perfecto, Digestión perfecta, Meditaciones y afirmaciones, Las 7 leyes espirituales, Belleza radical, Meditación total, Metahumano, y el libro que hoy analizaremos, Curación cuántica, a través del cual el autor nos muestra que dentro de cada uno de nosotros está el poder para curarnos, al modificar los patrones básicos de nuestra fisiología, aplicando las leyes cuánticas. En la sanación cuántica, se busca aprender a identificar el origen del desequilibrio energético que produce la patología, empleando las técnicas y métodos necesarios para equilibrar la energía del cuerpo, ya que el cuerpo es un campo de energía que se renueva constantemente, lo que hace posible la autosanación. Sin embargo, a pesar de tener esa capacidad, aún nos seguimos enfermando. Y esto se debe al hecho de que continuamos fabricando el mismo patrón energético que nos lleva a vivir las mismas experiencias físicas. Por esta razón, tal como lo dice Chopra, se deben romper los viejos hábitos que crean patrones desde las sensaciones. Hábitos que nos hacen asumir una conducta orientada a la repetición de ese patrón. En este punto es necesario aprender a reestructurar ese patrón energético para poder producir una curación. Pero, ¿cómo puedo aprender a sanarme a mí mismo? En primer lugar, debemos hacer un cambio interior que nos permita romper con esos patrones energéticos limitantes que tenemos arraigados desde la infancia. Y en este maravilloso libro, Curación cuántica, aprendemos a modificarlos. Chopra nos va mostrando en cada capítulo y subtemas de su obra, Curación cuántica, cómo podemos lograr la sanación cuántica. La filosofía oculta. Este capítulo se subdivide en varios temas que iremos tocando gradualmente en este canal, iniciando con el tema Después del milagro.
En este capítulo, Chopra nos muestra la importancia de aplicar la medicina alternativa en los procesos curativos. También se refiere al poder de la medicina holística sobre la mente y cuerpo para lograr la sanación. Científicamente, se ha comprobado que un desequilibrio energético puede afectar nuestra salud, por lo cual, cuando se aplica la medicina alternativa, como la meditación, yoga, reiki y la ayurveda, se promueve un estado óptimo de salud. En el caso de la ayurveda, la ingesta de plantas naturales nos aportan los oligoelementos necesarios que ayudan a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, las cuales son nocivas para la salud. También es importante aplicar un cambio en el estilo de vida a través de la ingesta de alimentos nutritivos y la práctica de ejercicios. Todo esto contribuye al equilibrio energético de nuestro ser, contrarrestando las enfermedades de nuestro cuerpo. El fin común de estas técnicas de sanación es mantener el equilibrio energético interior, dándonos una sensación de paz y tranquilidad que nos conecta con la fuerza vital de nuestro interior, que equilibra el cuerpo a tal punto de recuperarnos de enfermedades graves. Si bien es cierto, la medicina científica es indispensable para mejorar nuestra salud, la medicina tradicional holística es igual de importante, ya que acelera el proceso de recuperación. Y esto se ha comprobado científicamente. Se ha visto cómo la calidad de vida de pacientes con enfermedades terminales mejora al aplicar terapias alternativas como el Reiki y la meditación. Sin embargo, debemos entender algo importante que nos enseña Chopra en el tema después del milagro. Y es que para obtener los resultados que queremos en nuestro proceso de sanación, se debe sincronizar la mente y el cuerpo. El título del tema, Después del milagro, se debe a una experiencia del autor con una paciente, la cual estaba diagnosticada con cáncer de seno y de pulmón, donde se pudo detener el primer cáncer con una extirpación del seno, pero continuaba padeciendo el del pulmón. Deepak, viendo la preocupación de la paciente, le ofrece un tratamiento con medicina alternativa ayurveda y ésta la tomó. Igualmente realizó la práctica de yoga y meditación como complemento de la terapia de sanación alternativa, sin dejar su tratamiento anterior. Al poco tiempo, se vio un cambio importante en la paciente, al punto que sus células cancerígenas desaparecieron milagrosamente. Pero lo cierto es que tanto la paciente como Chopra sabían que todo era producto del cambio de conciencia. Esta experiencia nos muestra que si cultivamos una conciencia de sanación, terminará manifestándose. Por esta razón, Chopra nos enseña a controlar nuestra mente para eliminar pensamientos negativos que nos lleven a recaer en una enfermedad. En este punto debemos entender que el mundo cuántico juega un rol protagónico en el proceso de autocuración, porque este se compone de un entorno energético con varias posibilidades que atraemos a nuestra vida en función de nuestra energía vibratoria. Y es que cuando aprendemos a percibir nuestro interior, estimulamos la fuerza vital que yace en nosotros, activando la energía cuántica de la curación. Esta dependerá de la capacidad que tenemos para movilizar las energías que necesitamos para curarnos. El autor nos muestra que la clave para curarnos se encuentra en el campo cuántico.
ya que al descubrir la raíz del desequilibrio energético que produce una enfermedad, podemos transformarlo y por ende, logramos recuperarnos. Pero, para poder obtener los resultados esperados en el proceso de curación, debemos aprender a controlar la relación mente-cuerpo, porque a través de esta dupla se estimula una respuesta de curación. Es importante acordar que el autor no deja de lado la aplicación de la medicina farmacológica, pero sí enfatiza en hacer uso de la meditación holística y la práctica de una conciencia cuántica para potenciar nuestra capacidad de autosanación. Si quieres seguir aprendiendo del maestro Deepak Chopra, quien tiene una información muy privilegiada que nos apoya en el proceso y autoconocimiento para la sanación, déjame saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones del siguiente video.